Hola, yo soy Warren y a pesar de que el título de este video parece muy personal, porque es un nombre propio, pues en realidad es el nombre de un canal y lo uso para atraer la atención de la gente que está suscrita a este canal y que lo ve, no tanto para dirigirme a el personaje que participa, no, el personaje que crea los videos que hay en este canal, porque creo que hay que balancear un poco la discusión o ofrecer más información, ¿no? Especialmente no para quienes ya tienen su opinión formada y para quien podría ser más difícil aceptarlo o cambiar, ¿no? Que es parte de ser un ser humano. Tendemos a favorecer la información que está acorde a lo que nosotros ya creemos y encontramos difícil aceptar nuevas ideas, ¿no? Pero yo creo que la gente a la que le interesan estos temas, pues por lo menos escucha a alguien que viene a ofrecerles otras alternativas, ¿no? Uh, Cuando yo era niño, tuve la oportunidad de conocer y ser influenciado por gente quien hablaba de estos temas, no de el uso de psicodélicos, sino de la intención con la que la gente que ve este canal los usa, que es para liberarse de, voy a usar palabras utilizadas en el canal, la Matrix, ¿no? Y quitarse de encima todos estos estereotipos que son, pues, malos para el espíritu de un ser humano, para nosotros, ¿no? Pero era más a través de la meditación, ¿no? De estar consciente de quién eres, ver dónde estás y usar el razonamiento para alcanzar esta liberación, ¿no? Liberarte de etiquetas y demás. Entonces yo crecí, sí, viviendo en el México de los 80s, que yo creo que sigue siendo el mismo, con algunas diferencias, supongo. La, uh, las redes sociales, la manera en que podemos comunicarnos, pues hacen una gran diferencia porque podemos acceder a la información. Ahora deberíamos tener cuidado en qué información estamos buscando y quién nos las está dando, ¿no? Regresando al México de los 80 en el que crecí, pues era un México agresivo para la gente que pensaba diferente o que tenía formación diferente, educación diferente o que quería explorar su imaginación de una manera diferente. Es un México pues machista, ¿no? En el que se esperan cosas de las mujeres y cosas de los hombres que a lo mejor a ti como persona pues no te gustan, no te convienen y no las haces y por eso sufres algún tipo de discriminación, ¿no? Pasaron dos o tres cosas en mi vida también que alguna gente se pregunta por qué no me traumaron o por qué no me causaron una herida más grande. Y mi respuesta siempre ha sido pues porque hice el trabajo para entenderlo y superarlo, ¿no? Pero no tanto emocionalmente, sino de verdad tratar de entender qué es lo que pasa. Y repito, tuve suerte de conocer gente en mi familia y después amigos que también eran del tipo de persona que les gusta pues pensar, ¿no? Y me enseñaban maestros y demás. Crecí y tuve la oportunidad después de mucho tiempo, siempre a pesar de tener problemas y trabas, he hecho lo que he querido, ¿no? Y, y pues he logrado ubicarme en un lugar actualmente en el que estoy cómodo y sigo creciendo, ¿no? Y hace 10 años tuve la oportunidad de probar mis psicodélicos por primera vez, ¿no? Y experimentar esta forma alterada de verse a uno mismo y de ver las cosas, ¿no? La diferencia fundamental entre las experiencias que yo veo, no solamente en este canal, sino en otros youtubers que se dedican pues, a compartir esta información, es la reacción inmediata que tienen y cómo llegan a conclusiones tan rápidas que a mí me parecen demasiado fáciles y por lo mismo no deberían ser no deberían tratar de ser un poco más precavidos e investigar no nada más hacia donde les gusta, ¿no? Que es esta metafísica y demás, sino también
hacia el otro lado y tratar de aterrizar sus experiencias un poco más. Cuando yo tuve mis primeras experiencias psicodélicas, quiero aclarar, yo no he probado DMT todavía. No sé si eso me descalifica, yo creo que no. Planeo hacerlo este año en cuanto tenga vacaciones para tener el tiempo de prepararme y hacerlo pues en una situación en la que yo me sienta cómodo, ¿no? Pero regresando, esos 10 años fue en un ambiente completamente diferente. Yo vivía con un roommate en un departamento y él tenía conexiones, ¿no? Que se dedicaban a recolectar hongos y demás. Y una noche decidimos probarlos. Y a mí lo que me daba confianza es que esta gente pues estudiaba, ¿no? Leía, no nada más sobre la parte metafísica de la experiencia, sino la parte científica, que es lo que va a pasarle a mi cerebro, ¿no? Y por aquellos entonces había un grupo de científicos en una universidad. Voy a dejarlos, todo lo que no recuerde lo puedes buscar en la descripción, porque voy a hacer un paréntesis para decirte que contar una anécdota, una experiencia que tú tuviste, es muchísimo más fácil que tratar de recopilar toda esta información que estudias y expresarla claramente y con la misma emoción, ¿no? Es más fácil contarte la historia de cómo fue mi viaje que tratar de compartir la información explicando algo, tratar de recopilar investigaciones, ponerlas en una secuencia de ideas fácil de entender y explicarlo. El proceso mental es diferente, entonces eso es también una traba, que es más fácil para ti escuchar una historia de uy, vi esto y me pasó esto y cambió mi perspectiva y demás, que poner atención en ideas que parecieran menos entretenidas, ¿no? Que fueran menos divertidas de escuchar, pero que probablemente te van a dar una perspectiva y una explicación para esa otra experiencia que tuviste, para la anécdota, ¿no? Bueno, regresando, estos científicos en Inglaterra, en esa época en la que yo tenía mis primeras experiencias, pues estaban usando un aparato que se llama MRI, imagen de resonancia magnética, es lo que se obtiene de este aparato, para ver qué partes del cerebro pues reaccionaban o cómo funcionaba, que específicamente con esta sustancia, ¿no? Psilocibina. Y ya yo obviamente no tenía ni idea que esta gente estaba haciendo eso, pero estaba teniendo la experiencia, ¿no? Y me gustaba estar con estas personas porque eran responsables y no nada más querían vivir lo metafísico, sino también, como dije antes, querían aprender de esto, ¿no? ¿Qué pasaba con su cuerpo? Entonces eso me hizo confiar en la cantidad de hongos que comí, ¿no? Creo que fueron 3 gramos. No recuerdo si fueron 3 gramos de hongos o 3 gramos de la sustancia en general. Yo creo que fueron 3 gramos de hongos. Y pues ya, ¿no? De esta supresión del ego, visuales, esta sensación de estar en otra perspectiva, ¿no? De lo que estás viviendo y demás. Pero me di cuenta que dependiendo de la persona, ¿no? Había gente más sensible emocionalmente, que eran artistas, pintores. Había un músico que era mi mejor amigo, yo que también soy un poco sensible, emocional, ¿no? Y otra persona que se dedicaba a los negocios, que su experiencia fue pues menos emocional, igual de significativa, un cambio, ¿no? También definitivamente, pero otra perspectiva. Y al estar compartiendo la forma en que ellos lo hacían, pues era diferente a la que yo lo hubiera hecho, por la manera y la educación y la experiencia que tuve como mexicano, ¿no? Que se comparten cosas más sobrenaturales. Y aquí era tratar de explicar cómo se alteraban los sentidos y demás, ¿no? Entonces más aterrizado en la realidad, ¿no? Lo hice como 2 o 3 veces, 2 tal vez, y pasan 10 años y estamos hoy aquí y hay un montón de gente alrededor del mundo hablando sobre esto, ¿no? Y tenemos suerte porque ahora ya hay resultados de investigaciones, ¿no? Esto se ha investigado muy en lugares muy separados, ¿no? Hay investigaciones neurológicas y psicológicas y de medicina, de químicos nada más, pero está la información ahí y si uno la encuentra, empiezas tú, como todos los seres humanos, tenemos la capacidad de encontrar patrones, ¿no? Eso es lo que hace nuestro cerebro. Tú ves algo que se repite o que encaja con otra cosa y lo pones junto, ¿no?
Eso es lo que hace fácil entender y crear nuevas cosas a partir de ideas que están separadas pero que están ahí, ¿no? Entonces yo me he dado cuenta que hay gente que hace investigaciones sobre alucinaciones visuales, ¿no? En gente que ha perdido la vista, por ejemplo. Y hay gente que está explicando qué es lo que ocurre a tu cerebro cuando la psilocibina, cuando consumes estos hongos, qué es lo que pasa, cómo fluye la sangre ahí dentro, cómo son las conexiones neuronales, cuáles funcionan y demás, ¿no? La explicación de la conciencia, a pesar de que no es muy difícil de que explicarla completamente porque es muy complejo, ¿no? Es una receta, imagínate que es una receta muy compleja con cientos de ingredientes, ¿no? Que se tienen que mezclar en diferentes cantidades, en diferentes tiempos, pues no es fácil llegar a una conclusión definitiva. Esta cámara va a detenerse en algún momento, entonces voy a ir a revisarla para que siga grabando y continúo. Ok, lo siento, es que ya me ha pasado que se detiene y demás. Bueno, entonces, todas estas teorías separadas pueden ayudar a explicar un poco qué es lo que está pasando y cómo es tu experiencia. Y hay que recordar esto. Ajá. Todo lo que sientes y que das por hecho, que está ahí, que es realidad y que te parece incluso aburrido, la sensación de tu piel, ¿no? La luz que entra en tus ojos y tu cerebro lo interpreta para darte una idea del espacio en el que estás, los sonidos que percibes con tus oídos y cómo tu cerebro interpreta toda esta información. Todo esto es una, como dije, interpretación y se puede incluso decir que es una alucinación, ¿no? Que estás teniendo constantemente. Porque las cosas, a pesar de que son aparentes, que parece que esto ya es así, recuerda que tu mente se puede engañar a sí misma muy fácilmente, ¿no? Yo me acuerdo que vi un video de Ross Sank, creo que se llama, hace videos seguramente lo conoces, en el que explicaba que hay un punto ciego en el ojo, ¿no? Que tú pones tu ojo así y llega a tu pulgar a un lugar aquí, ¿no? Que a pesar de que puedes ver más allá de ese lugar, déjame ver dónde está. Bueno, que a pesar de que puedes llegar, a pesar de que todavía puedes ver todo lo demás, ajá, no, aquí, mira, aquí está. Ahí. Puedo ver todavía hacia atrás del dedo y hacia enfrente del dedo, pero no puedo ver mi dedo y la información de ese ojo completa el vacío que hay en este lugar, ¿no? Entonces, tienes un punto ciego en cada ojo que es completado con la información que obtienes del otro ojo. Y eso te hace tener la fantasía de que tu ojo puede ver completamente todo ese rango de visión, ¿no? Ese es un ejemplo muy fácil que tú puedes hacer ahora, ¿no? Busca ese punto ciego y date cuenta que estás alucinando o no estás recibiendo esa información y tú crees que sí, ¿no? Y hay muchos otros, ¿cómo se les llama? Engaños o efectos de visión, ¿no? En los cuales tú crees que estás viendo una cosa, pero no es así. Crees que ves dos colores diferentes, pero no es el mismo, es nada más el contraste el que te hace engañarte, ¿no? Efectos de profundidad que tú piensas que una figura es cóncava y no, está al contrario, ¿no? Y bueno, es difícil aceptar esta condición en la que todo lo que vemos, oímos y sentimos es probable que no sea verdad, ¿no? Y psicológicamente, eso hablando de lo que hay fuera, de cómo percibimos el mundo, pero psicológicamente lo que hay dentro de ti es lo mismo. Las ideas que tienes, ¿no? Los recuerdos, tus predicciones sobre el futuro, todos son alucinaciones, también son imágenes que tu cerebro trata de crear para ayudarte a moverte en el tiempo, ¿no? Y de ayudarte a expresar emociones y demás. Y no es escalofriante, para mí me parece fascinante darse cuenta lo complejo que es y tratar de aterrizarlo. Voy a hacer una serie de videos
en los que voy a tratar de incluir todas estas ideas que a mí me parece que explican lo que ocurre cuando uno está viajando en DMT, ¿no? Y lo voy a hacer porque quiero llegar a esta experiencia con una perspectiva completamente diferente a la que lo hace la mayoría de la gente, ¿no? Que es tener un viaje espiritual en otra dimensión, ¿no? Que suena fantástico, yo quiero experimentarlo también, pero darme cuenta que es muy probable que sea nada más una creación, ¿no? de mi cerebro, porque funciona de una manera diferente a la que lo hace normalmente. Porque utiliza los sistemas que evolucionaron para ciertas tareas específicas, los utiliza como un recurso de reposición cuando la parte donde se genera el ego se ve apagada. Tiene que seguir funcionando para mantenerte vivo, ¿no? Para poder seguir comunicándote y demás, pero utilizando otras partes, y esto te genera una percepción completamente diferente, ¿no? Si una señal de emocional viajaba siempre por la misma red neuronal, al quitar esa conexión ahora tiene que irse por otro lado, ¿no? Y probablemente sea por el lugar donde estaban los sonidos, y entonces, o los colores, y por eso es cuando ves un color sientes que ese color es de la pasión, o ese color es de la muerte, o alucinaciones, ¿no? Voy a hacer un corte para cambiar la cámara o el tiempo de la cámara y regreso. Desde que era niño soy muy malo para recordar nombres y fechas, pero recuerdo muy bien teorías e ideas, ¿no? Experiencias y demás. Yo creo que la mayoría de la gente es así. ¿Cómo explicas las visiones de personajes, de figuras geométricas y demás? Hay una parte en tu cerebro que está dedicada exclusivamente a la interpretación a la interpretación de la imagen que la luz crea dentro de tus ojos, ¿no? Entra la luz y crea una imagen que para empezar está al revés, ¿no? Entonces ya este es el primer trabajo que tiene que hacer tu cerebro, cambiarla, ¿no? Rotarla y después juntarla con la información del otro ojo para crear una visión en 3D, para que puedas darte una idea de las distancias, ¿no? Y la información de la intensidad de la luz, los colores y demás, ¿no? Y después interpretar todo esto en cuanto a emoción, ¿no? Si ves una fruta, vamos a decir, tú te encuentras el cadáver de un perro, ¿no? El color del perro, ¿no? Cuántos gusanos tiene, si está hinchado, y luego el impacto emocional que te provoca esto, que reconozcas que es un perro, si es un perro grande o pequeño, tal vez te cause más ternura, ¿no? Si es de noche, si alcanzas a ver que es un perro o no sabes si es un perro o un gato, ¿no? Todo este trabajo. Imagínate que ahora tiene que hacer esa misma interpretación, ¿no? Pero con la parte de tu cerebro que está dedicada a, no sé, al tacto, ¿no? Y tú juras que tú sentías, ¿no? Como tú sentías los gusanos y los pelos de este perro, ¿no? Por ejemplo. Pues bueno, esta parte del cerebro que interpreta la información que entra por tus ojos puede quedarse saludable, estar sana, incluso si tu visión se deteriora y los órganos que aquí llamamos ojos pues se dejan de servir, ¿no? Y si por algún motivo que ahora no me atrevo a explicar por falta de conocimiento, esta área se excita, ¿no? Pues vas a empezar a ver cosas, porque va a empezar a haber un viaje, una comunicación entre neuronas en esta área, ¿no? Que existía antes, que tal vez ya no se usa y de repente empieza a funcionar, ¿no? Y vas a empezar a ver figuras geométricas tal vez en la pared o enfrente de ti flotando. Hay casos de gente, sobre todo la gente mayor que pierde la vista, que reporta ver personas, animales, incluso dibujos animados, personajes de los Muppets, esta rana verde, la rana René, ¿no? Que a mí me parecía gracioso y estaba un poco incrédulo al escuchar pues la exposición de estos problemas. Se llama efecto Charles Bonnet, ¿no? ¿Qué le ocurre a la gente que pierde la vista y que esta parte de pronto empieza
a funcionar, ¿no? Ya cuando uno envejece, todo el cuerpo empieza a funcionar de una manera diferente y así como de pronto la mano te puede hacer así, pues esa parte se puede activar y pum, de pronto ves a alguien. Una anécdota es que un viejo recibe a sus hijas y podía ver a un joven muy atractivo, alto, que venía con ellas. Entonces él pensó que era el nuevo novio de alguna de ellas y les pregunta quién es este joven que viene con ustedes. Y ellas responden, no papá, venimos solas. Y en ese momento esta persona pues desaparece completamente y él pues se da cuenta de que ha estado alucinando ya mucho, ve gente subir y bajar en una escalera que ni siquiera hay escaleras en su casa, ¿no? Imagínate, de repente ves una escalera y hay gente que sube y que baja, animales que vienen hacia ti, perro, y viene, te mira y luego se va, ¿no? Y pues el hijo de esta persona empieza a tomar notas y estudiar pues a su padre, Charles Bonnet, es esta persona que hace el estudio, se da cuenta que son alucinaciones y que pueden ser relacionadas con este aparato, ¿no? Que él llamaba, o él decía que le parecía impresionante cómo esta máquina que tenemos dentro de la cabeza puede producir la mente y el teatro de la existencia, ¿no? Y pues ya, si tú pones atención, y esto fue en 1800, imagínate cuánto conocimiento se ha acumulado al respecto sobre estas experiencias y ahora con los aparatos que tenemos para hacer experimentos y aprender sobre estas situaciones de los seres humanos, pues imagínate cuánto conocimiento hay. Y entonces me parece un poco imprudente brincar a suponer que una no fantasía, sino un mito que tal vez está basado en estas mismas experiencias, pero visto desde una perspectiva primitiva desde hace mucho tiempo, pues es un poco, pues no me parece legítimo, me parece demasiado fácil, ¿no? Como te decía, es muy fácil escuchar una anécdota, entretenerte, ¿no? Así de, oh, sí, yo también creo que otra vida y que otra existencia y demás, cuando puede ser nada más algo que ocurre en tu mente. Te repito, tú das por sentado y te parece muy normal tus sentidos, tacto, vista, olfato, oído y demás, pero es un sistema complejo. Y solo porque lo usas todos los días para existir y entender tu entorno no quiere decir que sea completamente real, ¿no? Estoy seguro que te ha ocurrido que piensas en una persona y juras que oliste su perfume. Eso es una alucinación, ¿no? O juras que viste una sombra pasar o no, más fácil. Estás en la calle y de pronto ves a la cara de algún conocido, ¿no? ¡Pum! Es otra alucinación porque el conocido no estaba ahí. Y tú dame los ejemplos. Que sientes que alguien te toca, por ejemplo. ¿Cómo sabes que no fue una especie de comunicación equivocada, ¿no? Mejor dicho, la interpretación equivocada de tu mente de un estímulo que tal vez ni siquiera estaba ahí, ¿no? Es como cuando estás soñando y comes y las cosas te saben delicioso y todo está pasando en tu mente. Es como cuando sueñas que algo es súper real y todo está ocurriendo en tu mente. Ahora, ¿por qué? Regresando al principio de lo visual, ¿por qué vemos patrones geométricos? Bueno, el cerebro humano evolucionó para distinguir el contraste. En la naturaleza las figuras geométricas no se dan tan fácilmente, sí existen, pero no con la perfección con la que nosotros podemos generarlas en una computadora o con una escultura o demás, ¿no? Entonces saltan y la parte del cerebro, tal vez cuando consumes DMT, la parte del cerebro que está dedicada específicamente para detectar cubos, pirámides, cilindros y demás, se activa, ¿no? Tu visión y tu interpretación emocional empieza a utilizar esos caminos, ¿no? En lugar del que usa siempre, se altera el cerebro y lo utiliza, y tú empiezas a tener esta explosión de visiones, no con los ojos, porque no estás recibiendo información por los ojos. La luz, para que tus ojos funcionen, necesitan luz. Lo que está pasando es que la parte de adentro que interpreta la información de los ojos está recibiendo información de otro lado o de una parte muy específica, y por eso es que tú crees que estás viendo algo que tal vez no está ahí. Y mientras más sensible eres, más artista eres, pues tal vez más imaginación tienes, más educado está tu cerebro para crear
pues visiones, ¿no? Para crear mundos de colores y demás, porque también he encontrado, sobre todo en inglés, hay gente más diferente. En español, la gente que habla de DMT se parecen todos en cuanto a que les gusta lo metafísico, ¿no? Y en otros idiomas, en inglés, por ejemplo, hay gente de todo. Alguien que da su experiencia con ayahuasca, ¿no? Y que él se dedica, es una persona de negocios y le gusta el dinero y él lo dice, ¿no? Yo no soy un artista, yo no soy un artista, yo no soy un poeta y mi experiencia va a ser diferente, ¿no? Y su experiencia fue diferente, él describe los mismos visuales, viajó en el tiempo cuando era niño y estaba con sus papás y demás, cambió su vida ¿cómo? Pues que ahora él hace el esfuerzo para estar más tiempo con sus padres, sus hermanos y demás, ¿no? Pero no se expresa de esta experiencia de la misma forma de como metafísica de que esta no es la realidad y la realidad está en otro lugar, ¿no? También otra cosa que me parece sospechosa de pensar así, de cambiar la religión, ¿no? Por esto. Dejas de querer ir al cielo para regresar a donde te lleva el DMT, ¿no? Quitas el valor de tu alma, ¿no? En la religión cristiana, por el sentido de pertenencia en un todo y en el universo y demás, ¿no? Está bien, pero me parece demasiado fácil, me parece nada más brincar de una religión a otra, ¿no? Cuando ya hay información suficiente que te puede ayudar a despertar un poco mejor. Me parece, sí está bien que te salgas de que te salgas de tu entorno cultural porque no te ayuda, ¿no? Yo he escuchado muchas quejas sobre lo que le impone la sociedad a la gente y que esto te tiene atrapado y que no quieres pensar y demás, y que los psicodélicos te ayudan a despertar y a escapar de esto, ¿no? También se puede hacer sin los psicodélicos y solo se requiere una guía, ¿no? O estoy seguro que hay gente suficientemente inteligente para darse cuenta y a través de razonar y entender lo que uno ve, ¿no? En cuanto a comportamiento de otras personas y lo que ocurre en la economía y demás, uno solito puede darse cuenta que es una mierda, que es una trampa y pues salirse de esa locura. O como decía una de las influencias grandes en mi vida, vivir la locura fingida, ¿no? Salir a tener una vida social normal, pero tú sabes que pues esto es nada más pues un viaje colectivo que tenemos todos, ¿no? Que le llamamos sociedad y que así funcionan las cosas y que tienes que ser así y demás, ¿no? El chiste es no creérselo para que no te haga daño. Pero eso no significa que haya fuerza un lugar paralelo, ¿no? Ojalá y lo haya, es por eso que quiero experimentarlo. Quiero ver si voy a cambiar mi opinión, si esto me va a transformar, así como cuando me llevaron a la iglesia cristiana y de verdad todos esperaban que yo hiciera clic, oh sí, pero no, fue exactamente lo contrario. Ya veremos, no voy a hacerme el difícil, no estoy cerrado nada más a lo que pienso, ¿no? De verdad quiero abrirme, como les dije al principio, los seres humanos tendemos a buscar lo que ya sabemos y a que nos guste lo que ya nos gusta. Pero yo no quiero ser así, yo quiero abrirme, pero tampoco voy a ignorar pues la información que está ahí, ¿no? Hay una explicación de la pérdida del ego que a mí me gustó bastante. Cuando comes hongos de psilocibina, la sangre que fluye hacia la parte del cerebro donde se produce el ego, pues ya no fluye tanto, ¿no? Las conexiones entre las neuronas en esa parte del cerebro pues dejan de ser tan fuertes y entonces tu cerebro tiene que, para conservar, creo que esto ya lo dije, ¿no? Tiene que, para conservarse trabajando, empieza a ocupar otras vías alternas de comunicación, ¿no? Para las neuronas. Y creo que sí, ya lo dije, perdón por repetir ideas tan fáciles, que de verdad que hay muchas cosas en mi mente dando vueltas, que cada una creo que merece su propio video. Y te los voy a dar para tratar de darte más información, sobre todo a los jóvenes que están buscando
información al respecto y formándose, porque ya los que estamos grandes tendemos a ser demasiado duros, no tan plásticos, no tan moldeables, y eso está muy mal, pero es parte de cómo funciona la mente y el cerebro también. Entonces es información para que tú, gente más joven que está tratando de hacer su opinión y formarse a sí mismos, pues tengas más opciones de las cuales tomar, ¿no? Cuando somos niños y se están formando las conexiones en nuestra mente, pues se forman por diferentes lados. Es por eso que los niños tienen tanta imaginación, ¿no? Y ven todo de una forma tan diferente y son inocentes y demás, porque no funcionan. El cerebro de un niño no funciona igual que de un adulto. Después de tanto tiempo de estar repitiendo ideas, esas conexiones que se ubican al centro del cerebro, ¿no? Son las que te hacen ser tú y están todo el tiempo repitiéndose. Estás pensando en el futuro, en el pasado, en tus emociones, en lo que siente la otra persona, y es una repetición constante. Incluso cuando tratas de detenerlo, no se detiene, está prendido. Son estos hongos o el DMT los que lo apagan, ¿no? Y entonces vuelves a ser un niño, vuelves a usar tu cerebro de otra manera diferente, ¿no? Y a mí me gustaría hacer este podcast, ¿no? Con algún invitado, porque conversar con alguien pues te previene de repetir ideas y lo hace un poco más interesante, porque estos monólogos, en especial si no te caigo bien, ¿no? Pues son un poco pesados. Voy a tratar de hacerlos más cortos. Este será el primero, ¿no? Y espero que participes. No, si quieres agredir e insultar, puedes hacerlo, desahógate. Pero creo que sería más constructivo para todos los que están viendo esto el exponer ideas, ¿no? Y sobre todo evidencia, ¿no? Porque cambiar de una religión a otra, pasar a la metafísica de los psicodélicos, es otra vez empezar a pelearse con los avances de conocimiento que tenemos ahora, ¿no? Si tú aceptas la evolución como el hecho innegable que es en realidad, pues tienes que explicarte los viajes de DMT como producto de la máquina que... Voy a cambiar máquina, como producto de esta belleza que nosotros le llamamos cerebro, ¿no? No es una máquina, la máquina lo hace sonar muy duro, ¿no? Pero no es así, es muchísimo más complejo de lo que uno se puede imaginar, ¿no? Pero explicable a través de la evolución. La explicación, para empezar, yo me dedico a hacer videos, y para hacer buenos videos he puesto mi atención en el neuromarketing. Y neuro, ¿no? Se refiere a la neurología y cómo explican las decisiones y el comportamiento de los seres humanos, ¿no? No tenemos solamente un cerebro, son tres que están construidos uno arriba de otro. Tenemos el sistema límbico, que es el cerebro más primitivo, reptil. Después el cerebro de mamífero, donde están tus emociones, tus apegos emocionales y demás. Y después lo que te hace ser tú, lo que me hace estar hablando ahorita, que es la corteza cerebral. Y no se comunican bien entre ellos. Y aunque tú creas que es la corteza cerebral, la parte inteligente tuya, la que tiene el control, no es así. La que toma decisiones son estas dos, las que tienen apegos emocionales con la gente con la que tú estás de acuerdo, con tus padres, contigo mismo, y luego los instintos, el hambre, el sueño y demás, ¿no? Entonces, esto es lo que te hace tomar decisiones siempre, ¿no? Tenemos que estar conscientes de esto. Voy a hablar más de estas ideas en un próximo video. También usar la palabra conciencia a mí me confunde, porque se usa no nada más como el hecho de que yo estoy consciente de mi alrededor y puedo juzgarlo, ¿no? Y hay distintos niveles de conciencia psicológica, y hay otros seres vivos que también tienen conciencia, por supuesto, pero se usa de una manera, o lo he escuchado usarlo de una manera pues muy de horóscopos, ¿no? Muy de fantasía, y yo creo que eso genera confusión.
y debes tener cuidado. Voy a terminar ya aquí este video. Espero que sirva para darte una idea de lo que vas a encontrar en este canal en los próximos meses, por lo menos, porque quiero hablar de otras cosas. Hay unos videos ya anteriores, viejos, con otro formato en cuanto a lo que estás viendo. Voy a buscar algo que en lo que a mí me guste, porque pretendo que esto sea un podcast, no un güey hablándole a la cámara. Pero pues depende de ti a qué es lo que te parece más interesante. Y muchas gracias por ver esto. Espero que te dejo, si no aprendiste nada, espero que te deje con la duda de lo que piensas y que te deje con la curiosidad de buscar información que te explique lo que te está pasando, ¿no? Cuando tienes estos viajes. Yo soy Warren. Suscríbete. Nos vemos.